Hola y bienvenidos a el video número 6 en la serie Gog, Magog y el engaño. Una vez más, estamos estudiando Ezequiel capítulo 38 ah, bajo la luz de Apocalipsis 20 o viceversa, depende del punto de vista. Apocalipsis 20, y estamos estudiando el tiempo en que Satanás está atado, y entre este punto, cuando fue atado en la primera época, cuando Cristo fue a la cruz y le venció, y el tiempo que va a estar desatado, como miramos en Apocalipsis 20, el versículo 7. Y estamos hablando de un tiempo cuando Satanás está atado y ya no puede engañar a las naciones, y desatado para volver a engañar a las naciones. Y cuando hablamos de las naciones, la palabra etnos, habla del mundo, bueno, en aquellos días, el mundo griego o los gentiles. Entonces entendemos que Satanás está atado ahorita y no puede engañar a los gentiles que fueron que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Estamos hablando del hecho de que no es cada persona que abre su boca y dice que cree algo acerca de la Biblia, o que anda en una iglesia domingo tras domingo o miércoles tras miércoles, lo que sea. Estamos mirando quiénes son los que las escrituras dicen que forman la eclesía. Es un grupo muy específico, y es algo que sé que la mayoría de la gente en las iglesias odian, porque creen que por haber abierto su boca, por haber pasado por agua, por estar en un edificio, que son seguidores de Cristo, cristianos. Entonces, pero Cristo mismo dijo que no es así. Ya hemos visto estos versículos y seguimos hablando de lo que es un discípulo de Cristo. Y entendemos, como miramos la semana pasada en Mateo 19, lo voy a repetir ahorita: y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. Entonces estamos hablando de qué es un verdadero discípulo de Cristo. Y vamos a ver el día de hoy que Lucas 9:23 explica bien lo que es Romanos 12:1 y 2. Efesios también habla. Entonces Pablo nos muestra quiénes son los que forman la eclesía y los que pretenden ser parte de la eclesía. Porque Pablo dice de estos que se pretenden que, que debemos marcar a tales personas y no debemos ni comer con ellos. Este es importante. Y vamos a ver en Deuteronomio cómo lo dice bajo el antiguo pacto, en la ley de Jehová, porque es muy fuerte lo que aprendemos de la ley, y cómo Jehová ve a las personas que pretenden ser creyentes. Entonces, vamos a orar y vamos a seguir estudiando Mateo capítulo 19, versículo 29. Entonces, Padre, gracias, gracias, mil veces gracias por todo lo que has hecho y proveído para tu familia. Padre, hay veces que me quedo asombrado a la bondad que has mostrado a gente que, como miramos que Pablo escribió, cuando escribió su carta a los romanos, que aun cuando éramos pecadores, el Cristo,
el ungido, murió por nosotros. Este es increíble. Es algo que no merecemos. Es algo que no debemos tomar a la ligera tampoco. Entonces, Padre, hay muchas cosas escritas en tu palabra que nos muestran cómo debemos andar y andar como hijos de un rey. Ayúdanos porque vivir en este mundo, la atracción del mundo y de sus cosas es muy fuerte y quedarnos separados de esto cuesta. Es un sacrificio. Y Padre, solo es posible con tu Espíritu impulsándonos a separarnos de este mundo. Ayúdanos, Padre. Mientras que vivimos aquí, hay muchas luchas y esperamos con muchas ganas el día de la transformación de nuestro cuerpo, de ser vulnerables y corruptibles. Esperamos con muchas ganas el día de la transformación de nuestros cuerpos. Y Padre, este día viene pronto, lo sabemos, por todo lo que estamos viendo en el mundo el día de hoy. Ayúdanos, Padre, quedarnos puestos en el camino estrecho, caminando de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Te lo pido en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Muy bien. Volviendo a Mateo 19:29. Otra vez, Cristo hablando a sus discípulos y contestando la pregunta, ¿quién podrá ser salvo? Ellos pensaron que este joven rico era salvo porque había mantenido o guardado los mandamientos, y ellos pensaron que por andar así, la bendición tiene que ver con posesiones. Pero Cristo está mostrando algo diferente, que depende del corazón. Y el corazón, si no es un corazón circuncidado, Cristo no conoce a la persona. Él lo dijo en Mateo 7, lejos de mí el que no hace la ley. ¿Por qué es así? Porque entendemos de Ezequiel 36, 22 al 27, que Jehová dijo que va a cambiar nuestro corazón de piedra a carne y va a hacernos hacer sus leyes. Entonces, no vamos a desviar del camino estrecho, porque Él nos va a mantener en el camino. ¿Quiere decir que vamos a hacer todo perfecto y que no vamos a tropearnos? No, pero quiere decir que no vamos a salir de este camino. Entonces, quiere decir que los que creen que su salvación depende en una oración de fe o por ser bautizados, según su forma de creer, pueden perder la salvación porque fue ganado. Pero los como nosotros, que sabemos lo que dicen las Escrituras, que la salvación es un don de Jehová, solamente Él puede salvar. Y la salvación, si lo miramos y entendemos y lo comparamos con Noé, Noé no fue salvo hasta que salió del arca, pero tenía una promesa. Nosotros también tenemos una promesa que al fin de esta vida, que vamos a ser transformados y conformados a la imagen de Cristo, y vamos a heredar un nuevo cuerpo y vamos a ser salvos. Entonces, nosotros vivimos por fe en una promesa. Entonces, los que dicen que me salvé, o dicen soy salvo porque yo oré la oración de fe y yo fui bautizado, están equivocados en su entendimiento. Y yo echo la culpa en los maestros, porque no están enseñando bien lo que dicen las Escrituras.
Entonces, Cristo, aclarando aquí que tiene que ver con el corazón, dice, cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. Entonces, cuando vamos a Lucas, capítulo 14, el versículo 26 y 27, escuchamos esto. Si alguno viene a mí, este es el costo del discipulado. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, esposa e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Noten aquí la fuerza de estas palabras. Esta palabra aborrece, cuando lo miramos, es la palabra miseo. Esta palabra miseo es detestar. Detestar. Uno tiene que detestar a sí mismo. Aborrecido, odiado. Es lo que quiere decir. Y entonces cuando lo leemos, entendemos bien que todo el mundo tenemos que odiar, aún a nosotros mismos. ¿Pero por qué? Porque esta carne desea todo lo contrario a lo que Jehová desea. Es por eso que Él tiene que cambiar nuestro espíritu, poner su espíritu en nosotros, circuncidar nuestro corazón y hacernos cumplir con sus mandamientos, como miramos en Ezequiel 36 y también en Jeremías 31. Entonces, siguiendo leyendo aquí en 14:27, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, quiero volver a la ley y quiero mostrarles algo, porque este viene de la ley, viene de Deuteronomio 13. Vamos a Deuteronomio 13 y vamos a ver la fuerza de las palabras aquí en los versículos 6 al 11. Recuerden, vivimos bajo el nuevo pacto. Cristo dijo, la venganza es mía. Nosotros no llevamos la espada. Nosotros dejamos todo en la mano de Jehová para el fin de los tiempos. Quiero ser bien claro en esto. No estoy diciendo que nosotros debemos apedrear a nadie, pero espiritualmente no debemos andar con gente que andan en pos de otros dioses. Escuchan lo que dice aquí en la ley. Deuteronomio 13, 6 al 11. Cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la esposa de tu seno, o tu amigo que sea como tu alma, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis. ¿Cómo a dioses ajenos? ¿Ustedes entienden que hay dos Jesús predicados en las iglesias hoy en día? Hay un Jesús que conforme a la imagen de la gente, y hay otro Jesús que Dios está conformando a sus hijos a su imagen. Voy a explicar. Hay un Jesús que murió por cada individuo. Hay un Jesús que ama a todo el mundo. Hay un Jesús que no juzga. Hay un Jesús que es amigo de todos. En las Escrituras hay otro Jesús.
Este Jesús no ama a cada individuo, no murió por cada individuo, murió por los suyos, los que Jehová arrastró a él y que Jehová conoce desde la fundación del mundo y escribió sus nombres en un libro, el libro de la vida, y Yeshua murió por ellos, su esposa, la eclesia. Entonces Pablo nos habla del hecho de que hay dos Jesús predicados en las Escrituras. Y si viene un ángel tratando de convencernos de otra cosa, Pablo dice que sea anatema, una maldición. Es lo que estamos mirando. Estos versículos, esto lo que escribió Pablo en el Nuevo Testamento viene, y Lucas también, viene de aquí en Deuteronomio 13, 6 al 11. Voy a seguir. Que ni tus padres conocisteis de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le darás oído, ni tu ojo le perdonará. Escuchan esto. ¿Ustedes creen que la ley se cambió porque estamos bajo el nuevo pacto? La ley es lo que Dios va a usar para juzgar a todos. Cristo cumplió con la ley, pero no borró la ley, no anuló la ley. Entonces, dice, ni tendrás compasión, ni lo encubrirás. Antes has de matarlo. Tu mano será primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Y lo apedrearás hasta que muera. Por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de siervos. Entonces el mismo Dios nos sacó de nuestro Egipto, del pecado, de las garras de Satanás, y nos puso sobre una fundación firme. Nos dio vida cuando andábamos muertos. Entonces, para que todo Israel oiga y tema y no tornen a hacer cosas semejantes a esta mala cosa en medio de ti. Y entonces, volviendo a Mateo 19, 19, 29, porque aquí miramos lo mismo. Haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre y madre, esposa, hijos o tierras por mi nombre. Entonces, no debemos andar con gente que anden en pos de otros dioses, otro Cristo, otro evangelio que no es el verdadero. Entonces, este requiere de nosotros hacer un sacrificio vivo. Y entonces vamos a Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Porque aquí Cristo nos dice cómo debemos vivir nuestras vidas para ser un discípulo. En 9:23 nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo aquí son verbos imperativos. ¿Qué quiere decir? Un verbo obviamente es una acción. Imperativo es un mandamiento. Entonces, es un mandamiento y entendemos el primero de Juan 5:3 que el ágape es guardar los mandamientos, y esta palabra guardar es tereo, sin cambio. Entonces, ágape es vivir lo que estamos mandados
a vivir sin cambiar la palabra de Jehová. Y entonces, aquí la palabra niégase o negarse es aparneoma, es número 533 en el griego. Es, como dije, es imperativo y quiere decir negarse completamente que no se conoce a una persona. Es desconocer, rechazar, renunciar. Entonces, es desconocerme a mí mismo, a mi carne. Yo no conozco a mi carne. Yo no quiero conocer a mi carne porque anda en pos de otros dioses. ¿Cuál Dios? El yo. Mi carne quiere servirse a sí misma. Entonces no debo de andar con mi carne. Ya miramos en Romanos 8, 1 al 8, también en Romanos 3, 10 al 18, entre muchos otros versículos que debemos rechazar la carne y sus deseos. Este requiere muchas fuerzas y solamente las fuerzas para vivir una vida así vienen del Espíritu Santo. Cuando Cristo dijo, sígame, esta palabra seguir, otra vez, un imperativo, un verbo imperativo, es un mandamiento. Es del número 190, akolutheo en el griego, 190. Propiamente estar en el mismo camino con. ¿Cuál camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el camino es andar en Cristo. Y cuando Cristo dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase, tome su cruz. Este es su camino. Es un sacrificio de todo. Es entregarse por completo. Nada para uno mismo. Este es muy difícil, yo lo sé, pero de todos modos es un mandamiento. Y si decimos que amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Entonces, entendemos aquí que es acompañar específicamente como un discípulo. Y entonces cuando decimos que somos cristianos, este quiere decir uno que sigue a Cristo. Entonces, entendemos aquí que Jehová, como miramos en Juan 6:44, va a arrastrar a sus hijos a Cristo. Como miramos en Lucas 10:22, Cristo va a revelar Dios en los que Jehová arrastró a él y no en nadie más. También hemos visto que Cristo dijo que no va a perder ninguno de los suyos, ninguno. Todos que Jehová arrastra, Cristo va a levantar en el último día. Ya lo leemos en el último video. Vamos ahorita a 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Y necesito explicar algo aquí. Otra vez, en el tiempo en que estas escrituras fueron escritas, los autores escribieron en dos idiomas, en hebreo y griego. Hay un poquito en el arameo, pero es muy poquito. Hebreo y griego, no en español, no en inglés, no en China, no en ningún otro idioma. Entonces, tenemos que ver estas cosas en su forma original para entender lo que nos dicen. Entonces, pero como en el español, cuando usamos un nombre, un sustantivo,
todo tiene que estar en acuerdo con el género y el número. Entonces es masculino, plural, singular, femenina, lo que sea. Pero tiene que estar en acuerdo. Entonces, lo mismo aquí en el griego. Entonces, en 3:9, segundo de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciencia para con, y esto es importante, nosotros. No dice para con cualquiera, dice para con nosotros. Voy a explicarlo en un momento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora, para volver a lo que dije en el principio, que hay dos Cristo, dos evangelios, dos espíritus predicados por las iglesias. Hay un verdadero y hay un falso. El falso dice que este versículo, no queriendo que ninguno perezca, dice que Dios no quiere que ninguna persona en el mundo, que todos los individuos no perezcan y que todos los individuos, cada persona, venga al arrepentimiento. El problema con esto es que Jehová dice lo opuesto. Yeshua dice lo opuesto. Hemos visto, como por ejemplo en Malaquías, que Jehová odia a Esaú y sus descendientes. Y también entendemos que Cristo dijo en el libro de Mateo que odia también a los fariseos. ¿Cómo odio? Dijo que son hijos de su padre Satanás. ¿Qué quiere decir? Que no hay esperanza para los hijos de Satanás. Entonces tenemos que entender, hay dos cosas predicadas. Uno que es verdadero o verdadera y la otra que es falsa. Ahora vamos a ver esto en el griego. La palabra nosotros es gemas en el griego. Es primera persona plural. Y se usa para la persona que habla aquí, que es Pedro, y los que andan con él. Entonces, ¿quiénes son los que andan con Pedro? Para saber el contexto, tenemos que volver a 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 1. Porque aquí Pedro dice, ¿quiénes son los nosotros? Versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Noten aquí, porque aquí es el nosotros. Este es el contexto de 2 de Pedro 3:9. A los, plural, masculino, que a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces aquí tenemos el nosotros, los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, Pedro y los que andaban con él. Entonces volvemos a 3:9 y entendemos aquí que está hablando cuando dice que no quiere que ninguno perezca, como es masculino y plural, que se refiere a 2 de Pedro 1:1, los que han alcanzado la fe. ¿Y quiénes son ellos? Los que Dios depositó fe en su corazón. No es cada individuo. Y que todos vengan al arrepentimiento. Es lo mismo. Es género masculino plural y se conecta con nosotros en este mismo versículo. Y este nosotros se conecta con 2 de Pedro 1:1.
hay que examinar estos versículos y preguntarse a quién habla, de quién o de quién habla, quién está hablando y de quién habla y cuál es el contexto. No podemos separar este 3:9 de todo el evangelio. Y este es lo que hacen los que no andan en acuerdo o andan en pos de otros dioses. No andan en acuerdo con las escrituras, pero se dicen que son cristianos y Cristo dice de ellos, Yeshua dijo, no te conozco porque tú no haces la ley. Entonces, entendemos aquí, cuando hablamos de negarse a uno mismo, que es cumplir con Romanos 12, 1 y 2. Vamos a verlo. Y aquí vamos a terminar. Romanos capítulo 12, 1 y 2. Nos dice, por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Jehová, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esta es la clave. Si uno es de Cristo y está siguiendo al Mesías, como hemos hablado, cargando su cruz, negándose a sí mismo, va a vivir como un sacrificio vivo, santo, agradable a Jehová, porque es vuestro servicio racional. ¿Qué quiere decir racional? Vines dice que viene de 3050 en el griego, es lógicos, perteneciente a la facultad de la razón razonable, racional. ¿Cómo racional? Romanos 5:8. Mientras que andábamos en contra de la cruz, en contra de Dios, en contra de su palabra, en la oscuridad, Cristo murió por su esposa. Por eso es razonable que actuamos como la esposa de Cristo, hijos de un rey. Entonces, en Romanos 12:1 dice Vines, se utiliza del culto o servicio que debe ser ofrecido por los creyentes en la presentación de sus cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Jehová. El sacrificio tiene que ser inteligente, en contraste a los cultos ofrecidos mediante rituales y por fuerzas. La presentación debe tener lugar de acuerdo con la inteligencia espiritual de aquellos que son nuevas criaturas en Cristo y que están conscientes de las misericordias de Jehová. Y entendemos que Pablo dijo que tenemos que comparar lo espiritual con lo espiritual y que, mejor leerlo. 1 Corintios 2:14. 2:14. El hombre natural, el hombre que no tiene su corazón circuncidado, no percibe, este es dekomai, es extender la mano y los 10 dedos para recibir algo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es por eso que hay muchos que se dicen que son cristianos, no entienden predestinación, no entienden que 2 de Pedro 3:9 no se trata de todo el mundo, de cada individuo. No entienden que Juan 3:16 no se trata de cada individuo, que paz o pisteón es todos los creyentes, no cualquiera que abre su boca. Entonces es porque no percibe las cosas que son del Espíritu y es locura para ellos. Entonces entendemos que
se han de discernir espiritualmente. Entonces los que tienen el Espíritu de Jehová son los que fueron circuncidados por Jehová. No tiene nada que ver con la mano del hombre. Es todo obra de Jehová. No hay ninguna persona que puede hacer esta obra. No tiene nada que ver con el hombre. Y entonces, obviamente, este no habla de libre albedrío, habla de predestinación. Entonces, el libre albedrío no existe. Otra vez repito, el hombre tiene una voluntad, pero su voluntad es siervo a su carne. Va a ser solamente lo que agrada la carne. Pablo lo dice en Romanos 8, 1 al 8. Lo hemos visto. Este hombre no puede levantarse de los muertos y está muerto. El único que puede es Jehová. Entonces, estoy diciendo que una persona no tiene una voluntad. Sí tiene una voluntad negra, mala, que desea hacer sus propios deseos, que no anda en pos de Jehová, anda en pos de otro Dios, el yo. Entonces, todo aquí en el versículo 2, volviendo a Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Todo aquí en este versículo es imperativo. Verbos imperativos quiere decir que es una acción y un mandamiento. Pablo no está diciendo si tú deseas, si tú quieres. Está diciendo hazlo. No os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobáis cuál sea la buena y agradable voluntad de Jehová. Entonces, aquí tenemos la palabra que se traduce conformarse o conformar. Es susquematizo. Es número 4964. Es dar la misma figura o apariencia. Conformar a. Significa conformarse a uno mismo, darse uno la forma de o ser conformado. Entonces, aquí está diciendo, no sean conformados a la bestia, el sistema mundano. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Aquí nos dice en 1:13 al 16, Pedro hablando de conformarse. Este es el llamamiento para ser santo. Por lo cual, ceñid, imperativo, los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, imperativo otra vez, esperad por completo en la gracia, imperativo otra vez, que se os traerá en la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Aquí está la misma palabra. No se conformen al mundo actual, sino sean transformados en la mente. 15. Sino que así como aquel Yeshua, que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda conversación, en toda tu forma de vivir. Es lo que quiere decir esta palabra conversación. Esta palabra es número 391 en el griego, es anastrofe. Anastrofe es conducta, comportamiento, manera de vivir.
Entonces, esta palabra conversación nos deja pensando que solamente habla de palabras que salen de nuestra boca, pero la palabra griega habla de nuestra conducta. Otra vez, la importancia de estudiar los idiomas originales. Entonces, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Entonces, debemos ser agios. Esta es la palabra santo. Es número 40. Sagrado, puro, moralmente sin culpa o religioso, ceremonialmente consagrado. Es separado. Dios nos separó del mundo. No debemos ser conformados al mundo, sino ser transformados. Vines dice, una distinción similar es válida en Filipenses 3, 20 al 21. El Señor transformará o cambiará exteriormente el cuerpo de nuestra humillación y lo conformará en su naturaleza al cuerpo de su gloria. Este es Filipenses 3, 20 y 21. Es ser transformado por la renovación de nuestra forma de pensar. La transformación de nuestro cuerpo viene más adelante en el fin del tiempo. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, mientras que estamos aquí en la tierra, es una transformación de mi forma de pensar. Es dejar de pensar como los gentiles y pensar como un hijo del rey soberano sobre todo el mundo y cada individuo. Dije que vamos a terminar con Romanos. Lo siento que mentí. Vamos a terminar con Efesios 4, 17 al 21. Efesios 4, 17 al 21. Escuchan, porque aquí Pablo, bien claro, están mostrándonos cómo debemos cambiar nuestra forma de pensar. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, imperativo, un mandamiento, como los otros gentiles. ¿Cuáles gentiles? Tu madre, tu padre, tus hermanos, o tal vez tu esposa o tu esposo, tus hijos que no andan conforme a las escrituras, que andan conformes a tal vez otra religión, otro evangelio, o tal vez no son creyentes y andan conformes al mundo actual. Entonces, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cuál ignorancia? Este me recuerda de lo que Yeshua dijo en Lucas 10, 22, que Él va a revelar Dios, Jehová, a quien Él quiera. Entonces, los demás se quedan ignorantes y en la oscuridad, no tienen la luz, andan en la oscuridad. Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué quiere decir? Dios no ha circuncidado su corazón, es lo que quiere decir. Los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para con avidez cometer toda clase de impureza. Entonces, ¿qué clase de impureza? Tal vez es decir que la doctrina que nosotros predicamos es falsa, o es ridícula, o es para los locos. Entonces, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que le habéis oído. Entonces, obviamente, hablando de que hay gente que no pueden oír.
Y esa gente entonces no es de Cristo. Van a decir, Señor, Señor, hemos hecho muchas cosas en tu nombre, pero Él dijo, no te conozco. Entonces, si es que le habéis oído o habéis sido por Él enseñados de cómo la verdad está en Yeshua. Entonces entendemos claramente cuando miramos el engaño que vemos en Apocalipsis capítulo 20, que Satanás va a volver y va a engañar a la gente. Esa gente no es gente circuncidada en el corazón. Son todos los demás. El remanente son los que Gog y Magog van a hacer guerra contra ellos. Entonces el mundo va a hacer guerra contra los que predican la verdad. Entonces este va a ser la gran tribulación. Entonces este es lo que nos espera en pocos años. Entonces, yo sé que es mucho. Toman su tiempo para estudiar las escrituras, leer estos versículos, leer el contexto y para estar seguros de lo que, como Pablo dijo a Timoteo, listos dentro y fuera de tiempo para dar una respuesta por la fe, porque hay muchos que necesitan oír todavía. Debemos salir y predicar a cada individuo, pero Dios va a sacar los suyos del mundo y solamente los suyos. Bueno, es todo por mientras. El que tiene oído para oír, que oiga y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.